Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos a leer hoy desde el versículo 23 del capítulo 2. Vamos a leer hasta el final del primer pasaje que encontramos en el capítulo 3, hasta el versículo 6 del capítulo 3. Vamos a leer esos dos pasajes porque están muy relacionados. Entonces, sin más, empezamos ya con su lectura. Hilda, adelante. Amén. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muy bien. Bueno, ¿qué relación encontráis entre estos dos pasajes? ¿Por qué hemos leído los dos juntos? ¿Qué vínculo veis entre el último texto del capítulo 2, del 23 al 28, y el primero del 3, del 1 al 6? Por el día de reposo que había que guardarlo. Ah, el día de reposo. Sí. Los dos textos parece que giran en torno al día de reposo. Sí. ¿No? Fijaos que en el versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo. ¿No? Sí. Y en el versículo 1 del 3 dice que entró Jesús otra vez en la sinagoga, ¿no? Y vemos que en el 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Ajá. Entonces los dos textos giran en torno al día de reposo. Ahora, ¿qué es el día de reposo o qué era? ¿Por qué tanta importancia? Porque ellos, los judíos, guardaban el día de reposo, el día sábado. Uh-huh. Y no trabajaban, no se podía hacer nada. Uh-huh. Era un día en el que no se podía trabajar, ¿no? ¿De dónde sale el día de reposo? De la ley. De la ley. Dios le dio al pueblo de Israel una ley resumida en los 10 mandamientos cuando estaba atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Estamos en la época de Moisés. Esto sucedió muchos años antes de que Jesús naciera. Y en ese desierto, en esos mandamientos que el pueblo recibe, está este día de reposo. Dios les dice que
guarden un día a la semana en el que no trabajen, ¿no? Para descansar. Ese día para nosotros es el sábado, ¿no? Sería el sábado si lo traducimos. El día de reposo se llamaba el Sabbat, era el último día de la semana. El domingo, que le decimos el último día de la semana, en realidad sería el primero. El domingo, la semana realmente comienza el domingo. Pero hoy en día pues se ha vuelto el último día, ¿no? El fin de semana, sábado y domingo. Entonces ese sábado, ese día de reposo, era un día a la semana donde el pueblo no debía trabajar, era para descansar. Ahora, ¿por qué pensáis que Dios le daría un mandamiento así? Para ir a la sinagoga y pasar un tiempo con Dios, ¿no? Cuando Dios dio ese mandamiento no existía sinagoga, pero después sí que se volvió una práctica de en ese día ir a la sinagoga y leer la escritura y orar y adorar a Dios. Entonces después sí que se haría, cuando Jesús nació, pues eso era lo que hacían todos los judíos, ¿no? En el día de reposo, pues no solamente era para no trabajar, sino que también se reunían para escuchar la lectura de la escritura, de la palabra de Dios, y para adorar a Dios. Cristian, una pregunta, pero ¿por qué cambiaron el día? Si el día de reposo es el sábado, ¿por qué lo cambiaron para el domingo? ¿Por qué nosotros le damos más importancia al domingo que al sábado? ¿Por qué? Porque los judíos siguen dándole ese valor al sábado. Y de hecho hay algunas otras denominaciones, como por ejemplo los adventistas, que también guardan el sábado, ¿no? Pero ¿por qué nosotros guardamos el domingo en el sentido en el que le damos más relevancia? Y normalmente las iglesias cristianas se reúnen en domingo, ¿no? Normalmente hay algunas que lo hacen el sábado, pero el domingo suele ser el día por excelencia, ¿no? En el que las iglesias se reúnen. También los trabajos suelen descansar el domingo. La mayoría, todos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de sábado a domingo? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Es porque Jesús resucitó el domingo. Resucitó el primer día de la semana. Entonces los primeros cristianos, los indicios que tenemos de los escritos más antiguos, incluso en el Nuevo Testamento ya tenemos algo sobre esto, es que ellos se reunían el domingo, empezaron a reunirse ese día. Entonces, sí, pues ahí tenemos ese cambio, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿por qué pensáis que Dios le dio a su pueblo este mandamiento de que un día a la semana no trabajase? Todos tenían que descansar y era un día consagrado a Dios. De hecho, Dios cuando dio la ley, Él se puso a sí mismo como ejemplo. Él dijo porque Él había hecho la tierra y el universo, toda la creación, ¿en cuántos días? 6 días. 6. Y al séptimo descansó. No es que Dios necesitara descansar. Dios no se cansa, ¿no? Dios todo lo puede. Pero Dios lo hizo de esa manera. O sea, Dios, el relato del Génesis, nos lo narra así, que Dios va creando el universo en 6 días y al séptimo día ya ha concluido su obra y nos dice que Él descansó. Pero esto tiene un propósito. Entonces, cuando Dios le da el día de reposo a su pueblo, les dice, se pone así como ejemplo, a sí mismo. Dice que porque Él también descansó al séptimo día. Ahora, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué ese mandamiento?
¿qué sucedería si, vamos a decir, si el pueblo no hubiese recibido tal orden de parte de Dios? ¿Qué podríamos esperar? Que todos los días trabajase. Ahora, ¿qué sucedería si una persona trabaja todos los días de la semana, una semana tras otra, un mes tras otro, año tras otro? Se enferma. No aguantaría. Se enferma. No aguantaría. Claro, exactamente, eso es lo que sucedería. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿qué necesita? Descansa. Descansar. De hecho, eso es una enfermedad, ¿no? Los que son adictos al trabajo, ¿no? Hay personas que no es porque deban hacerlo, todo depende de la situación, ¿no? Porque hay quienes se ven envueltos en una situación en el que están como obligados, a trabajar demasiado, ¿no? Y también pues hay empresarios que se aprovechan de ciertas personas, ¿no? Esto lo vemos mucho aquí, por ejemplo, con los extranjeros que aún no tienen su situación regularizada. Y hay empresarios que los ponen a trabajar, yo que sé, 12 horas al día, a veces sin ese día de descanso, y encima pagándoles una miseria. Eso es algo ilegal, pero hay quienes lo hacen, ¿no? Y hay quienes no tienen esa necesidad, no se ven obligados, pero por la propia avaricia, ¿no? O porque quieren sacar adelante una empresa y se empeñan a tope, pues se ven envueltas en ese tipo de jornadas laborales intensas, ¿no? Sin descanso. Pero la realidad es que nuestro cuerpo necesita descansar. Necesitamos descansar. Si no descansamos, nos enfermamos. Entonces, Dios le manda a su pueblo que descanse. Se lo da así un día a la semana de descanso. Ahora, ¿qué nos dice esto acerca del cuidado de Dios por los seres humanos que Él había creado? Vemos a un Dios que se preocupa por nuestro bienestar, por nuestras necesidades, que nos ama y desea que tengamos pues, el descanso que necesitamos. ¿Podemos ver eso detrás de este mandamiento del día de reposo? Sí, porque Él ama a sus hijos y quiere que estén sanos, que estén fuertes, que estén... O sea, que su cuerpo lo tienen que cuidar. Que cuiden su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. O sea, que a Dios le importa si enfermamos, le importa si pasamos hambre, si tenemos necesidad, si cuando estamos mal es algo que a Él le importa, ¿no? O sea, podemos ver detrás de este mandamiento a un Dios que cuida de lo que ha creado, ¿no? A un Dios que se interesa por cómo estamos. Y vemos como ese corazón paternal suyo, que está pendiente, que quiere nuestro bien, que quiere suplir nuestra necesidad. Bien, entonces detrás de este mandamiento en realidad lo que vemos es el amor de Dios. El amor de Dios por sus criaturas, en el fondo por nosotros, ¿no? los seres humanos, hechos a su imagen y semejanza. Sin embargo, aquí en estos pasajes que hemos leído de Marcos 2, pues encontramos que el día de reposo se va a volver un motivo de conflicto entre Jesús y los fariseos. En el primer texto, el que va de los versículos 23 al 28 del capítulo 2, vemos que Jesús y sus discípulos están haciendo algo que a los fariseos pues les va a molestar bastante. ¿De qué se trata? ¿Qué vemos en el versículo 23 que está sucediendo ahí? Que ellos iban pasando por un sembrado y tenían hambre, y entonces los discípulos entraron y empezaron a comer espigas.
sabemos que pasan por un sembrado y empiezan a arrancar espigas y a comerlas, ¿no? En los pasajes paralelos de este texto, por ejemplo en el Evangelio de Mateo o de Lucas, nos dice que ellos hacían eso porque tenían hambre. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 12 de Mateo, dice así, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto era algo que por la ley estaba permitido. Es decir, una persona podía entrar en el sembrado de otro, porque claro, ese sembrado tenía un dueño, ¿no? ese campo. Pero una persona podía entrar y si tenía hambre podía comer lo que quisiese. Eso estaba así por ley. O sea, no era un delito. Es como si nosotros entráramos a un campo de cultivo de, yo que sé, de naranjos y nos da hambre y empezamos a arrancar y a comer, ¿no? No estaban esas vallas, ¿no? que impedía a los transeúntes entrar. Claro, pues si entráramos en cualquier otro terreno con fruta o con algún cereal allí sembrado, ¿no? Eso se podía hacer por ley. Lo que no se podía era sacar la comida. Claro, era entrar, yo que sé, con un cesto y llenarlo y sacarlo. Eso sí que era considerado robar. Pero sí que se podía entrar y comer lo que uno quisiera. Esa ley estaba muy bien porque así cualquiera que tuviera hambre, ¿no? Eso ayudaba a evitar la pobreza. Por lo menos el que se pasase hambre. No la pobreza del todo, pero sí el que se pasase hambre, ¿no? Se podía entrar y comer. Y al dueño del terreno pues tampoco le iba a suponer una gran pérdida el que alguien entrara y comiera hasta saciarse, ¿no? Porque algunas personas entraran y lo hicieran, ¿no? Bien, entonces los discípulos no están haciendo en ese sentido nada ilegal. Pero, ¿dónde está la ilegalidad según los fariseos? ¿Por qué se molestan? Que estaba en el día de reposo. Porque lo estaban haciendo en el día de reposo. Entonces, según los fariseos, eso de arrancar para comer era trabajar. Era una especie de cosecha, ¿no? Entonces decían, mira, están cosechando en el día de reposo, por tanto están trabajando y están haciendo algo ilegal, porque es el día de reposo. Eso es lo que les molesta tanto. Ahora, ¿cómo responde Jesús a los fariseos? Versículos Nunca 25. leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Vale, paramos ahí, bien. Entonces, Jesús les responde con una pregunta. Esto es muy interesante porque los fariseos, si recordamos, ellos eran personas que conocían bien lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la ley que Dios le había dado a su pueblo. Si os acordáis, lo habíamos comentado en su día, los fariseos pues eran, vamos a decir que los más religiosos de la nación. De hecho, ellos hasta vestían diferente. Y eran conocidos en el pueblo como personas que conocían muy bien la Escritura, la palabra de Dios, y que pues eran muy piadosas, ¿no? Que la cumplían. Algunos de ellos también la enseñaban, los que eran llamados escribas. Y bueno, pues aparte de todo eso, pues ellos hacían oraciones en público, pues actos religiosos. Eran pues los más, pues eso, los más piadosos, los más espirituales, los que supuestamente mejor cumplían con lo que Dios había mandado. Y entonces pues así era, ¿no? Ahora, Jesús en realidad tuvo muchos problemas con ellos porque en su mayoría eran hipócritas. Estaban más interesados en la apariencia,
en mostrarse a sí mismos como esas personas tan religiosas y tan buenas, pero en el fondo no es que ellos quisieran agradar a Dios y amasen a su prójimo, sino que más bien pues lo que querían era tener ese tipo de reconocimiento delante de la gente, era la posición, ¿no? Lo que a ellos les interesaba, esa influencia que ejercían sobre el pueblo, esas alabanzas que recibían, porque al final eso es poder, ¿no? Y estaban detrás de ese poder, detrás del dinero. Entonces Jesús va a tener muchos problemas con ellos. Bien, entonces vemos que Jesús, en su mayoría, los mayores conflictos que tenían con los fariseos, Jesús siempre les responde utilizando las propias escrituras, ¿no? Porque ellos se basaban en la escritura, entonces Jesús les respondía utilizando la escritura, utilizando la palabra de Dios. Y en este caso, pues Jesús va a referirles a un acontecimiento de la historia de Israel que encontramos en el libro de Primera de Samuel, que es la historia del rey David. No sé si conocéis lo que Jesús dice aquí, pero esto fue una situación en la que David, antes de ser rey, él fue muy perseguido por el que era el rey en ese momento, que se llamaba Saúl, que era un rey malo, y Dios ya había decidido destituirlo y poner a David. Pero pasarían unos años antes de que eso sucediera. Entonces David, pues en una de estas ocasiones en las que él es perseguido y tiene que huir por su vida, pues va a acudir al sacerdote, a Abiatar, y como David está huyendo y tiene hambre y no tiene nada para comer, pues le pide que le dé de comer. Y el sacerdote lo único que tiene a mano es lo que se llamaban los panes de la proposición. Ahora, esos panes eran panes sagrados, que Dios también había estipulado en su ley, que los sacerdotes tenían que poner allí en ese momento era el tabernáculo, luego pues sería el templo, en la presencia de Dios. Todo eso pues tenía un simbolismo, pero nadie tenía permitido comer ese pan, solamente los sacerdotes. O sea, era prohibido que cualquier otra persona del pueblo comiera de ese pan. Estaba prohibido por ley, Dios lo había prohibido. Pero ese era el único pan que había. Y David tenía hambre y estaba huyendo, ¿no? Entonces el sacerdote le dice, este es el único pan que hay y ese es el pan que David se va a aceptar y va a comer. Él y sus hombres, ¿no? Que estaban con él. Ahora, Jesús les recuerda a los fariseos este acontecimiento y lo relaciona con lo que los discípulos estaban haciendo en el día de reposo, de arrancar espigas y comer. Ahora, ¿por qué Jesús recuerda esto? También era algo que estaba fuera de la ley, ¿no? Es como David y sus hombres no tenían el permiso, era ilegal que comiesen de sus panes, pero tenían hambre. De igual manera, los discípulos supuestamente estaban haciendo algo que era ilegal, que era cosechar, entre comillas, en el día de reposo, pero tenían hambre, ¿no? Y esa era la única comida que había, ¿no? ¿Qué es lo que creéis que Jesús quiere transmitir? Él era señor del día de reposo. Es como que él era lo había hecho al día. Pero aquí yo creo que podemos encontrar otra enseñanza de fondo. ¿Por qué esto de que, fijaos que parece que Dios no culpó a David ni a sus hombres por el hecho de comer un pan que no podían comer por la ley. Ellos tenían hambre, era el único pan que había, lo comieron y parece que es algo que Dios permitió, que Dios no culpó, y por eso Jesús resalta ese caso de la historia de Israel
que tenemos escrito en el Antiguo Testamento para que los fariseos entendieran que, oye, David también hizo algo que era ilegal y Dios no le culpó por ello. Y ahora los discípulos también están en una situación muy parecida. Pero ¿por qué Jesús, o sea, qué es lo que Jesús quiere transmitir? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la esperanza? El amor. El amor, ¿en qué sentido? El amor al prójimo. El amor al prójimo. Claro, ¿Por qué? porque tenían hambre y se les saciaba el hambre, porque no podían de otra manera conseguir para comer. Ajá. Entonces ahí él le transmite como una misericordia. Ajá. Se compadeció del otro. En el día de reposo podía también salvar a las personas que tenían necesidad. Ajá. Fijaos en el comentario del versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Entendéis? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que cuando Dios instituyó el día de reposo, ¿en quién estaba pensando? En el hombre. En el hombre, ¿no? Estaba pensando en la necesidad del ser humano, que es que necesitamos descansar. Tenemos un cuerpo con esa necesidad. Entonces Dios instituyó este día por nuestro bien. No es que nos crease a nosotros por el bien del día de reposo, ¿no? O porque Dios quería tanto un día especial que entonces nos creó a nosotros para que en ese día no se pudiera. No fue así, sino al revés, que Dios creó el día de reposo o lo instituyó por nuestro bien, pensando en nuestro bienestar, en nuestra necesidad, ¿no? Entonces, en el fondo, la pregunta que tenemos aquí es la de cuál es el carácter que hay detrás de la ley. En estos dos pasajes que hemos leído, tenemos dos preguntas muy importantes. Una es, ¿cuál es el carácter de la ley? Y la otra es, ¿quién es Jesús? Estas son las dos preguntas tan importantes que encontramos en estos dos pasajes. En cuanto a la del carácter de la ley, lo que vemos en las palabras de Jesús es que la ley representa a Dios y por lo tanto su carácter es el carácter del amor, que es el carácter de Dios. Entonces, sin entender el carácter de la ley, no se puede interpretar bien la ley. Y en eso estaban fallando los fariseos. Es que ellos querían que se cumpliese el día de reposo a rajatabla, ¿no? Entonces decían, mira, están recogiendo espigas, eso se parece mucho a cosechar. Están haciendo lo que está prohibido, están incumpliendo la ley. Pero no se daban cuenta de que esa ley Dios la había dado por amor al hombre, por amor a nosotros. Y que si los discípulos tenían una necesidad básica, como es el hambre, ¿no? Y la única comida que había allí a mano eran esas espigas, pues era más importante para Dios el que se cubriese esa necesidad, aunque fuese día de reposo, que no el hecho de que, oye, deben pasar hambre porque es el día de reposo y no lo pueden hacer. Entonces hoy tienen que ayunar, ¿no? O sea, Dios estaba más interesado en cubrir su necesidad que en que no se recogieran esas espigas por ser el día de reposo.
¿Por qué? Porque el carácter de Dios es amor. Entonces su ley debe interpretarse desde su carácter, que es el carácter del amor. Entonces por eso los fariseos no podían comprender bien lo que Dios había mandado. ¿Y qué es lo que van a hacer? Acusar a los discípulos. Están haciendo lo que no está permitido. Es ilegal. No pueden recoger esas espigas porque no eran capaces de ver detrás de la ley de Dios a un Dios de amor. Entonces, hay una necesidad, hay que cubrirla. Es una necesidad básica. Y eso es lo que Dios quiere, suplir la necesidad. Dios se fija en la necesidad y en el sufrimiento de las personas. ¿Se comprende eso? Sí. Entonces por eso Jesús pone ese ejemplo tan parecido, ¿no? Y por eso ese comentario del versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Bien, y en el otro pasaje que hemos leído de Marcos 3 tenemos una situación muy parecida. Otra vez Jesús en la sinagoga en un día de reposo, pero en esta ocasión, ¿quién aparece allí? Aparece un hombre con otro tipo de necesidad. Enfermo. Nos dice en el versículo 1 que tenía ¿qué tipo de patología? Había un hombre que tenía la mano seca una mano. Capítulo 3 de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 1. Es el segundo pasaje que hemos leído hoy, ¿no? Entonces, otra vez día de reposo, otra vez una necesidad. En este caso, un hombre enfermo. Tal como lo dice aquí, es que tenía seca una mano. Pero ¿cuál es la actitud de los fariseos? Versículo 2. Que no lo vaya a sanar en el día de reposo. Fijaos en la palabra que aparece ahí, dice, y le acechaban. Estaban mirando a ver qué hacía. Ajá. Dice, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Es decir, la intención que tenían era a ver si Jesús hace algo ilegal y así le podemos acusar. Es decir, ya habían tomado su veredicto antes de todo, ¿no? Es como que ellos ya se habían propuesto en su corazón de que a Jesús había que quitarlo del medio. A él había que... era un enemigo. Y entonces simplemente estaban buscando la ocasión, ¿no? A ver si Jesús lo sana. Y como sanar supuestamente es trabajar, y no se puede trabajar el día de reposo por ley, entonces ahí tendríamos pues una oportunidad de acusarle. Claro. ¿Creéis que los fariseos habían entendido lo que Jesús había enseñado sobre esto de tener hambre, de la necesidad? No entendía. ¿Cómo es posible que estos hombres que supuestamente conocían tan bien la ley de Dios, eran eruditos en la ley? Eruditos en la ley. ¿Cómo es posible que, conociendo tan bien los mandamientos de Dios, y sin embargo fallasen en algo tan básico, ¿no? Como es el amor al prójimo, como es atender a las necesidades de los que están ahí presentes, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que ellos estuviesen mirando a ver, atentos, si Jesús sanaba a ese enfermo para poder acusarle?
Ellos se basaban en la letra, no en el amor. ¿Creéis que a ellos les importaba el hecho de que allí un hombre estaba enfermo y No. para él ser sanado? O sea, pensemos que estar tullido, o sea, tener una mano inhabilitada en esa época, pues muy probablemente abocaba al enfermo a la mendicidad. ¿Por qué? Porque no podía trabajar, no habían ayudas del Estado y pues eso le iba a llevar seguramente, y más siendo hombre, ¿no? El varón de la casa, el hombre del hogar, pues era el que traía el sustento. Entonces, pues eso le iba a llevar seguramente, pues eso, una vida quizá de pedir o de tener que depender de otros. Quizás si era muy joven, pues no se iba a poder casar ni formar una familia. Si ya lo había hecho, pues quizá toda su familia se iba a ver envuelta en esa pobreza, ¿no? Entonces, realmente, para ese hombre ser sanado, oye, era una ayuda muy importante. ¿Y por qué los fariseos no lo podían ver? Es como que les importaba más el poder acusar a Jesús que el decir, oye, que aquí hay alguien que está enfermo y es más importante que sea sanado que el hecho de que se haga o no en día de reposo. Muchas veces pensamos que hacer lo correcto es mejor que actuar con el corazón. Entonces, ahí entra el pecado, ¿no? De no actuar con el corazón. Ellos eran hipócritas, que solo querían el bien para ellos, que les vean bien, que lo que hacen todo, pero ellos no veían lo más humilde, lo más bajo que había. No les importaba nada, es la fama de ellos, que vean la gente lo que ellos hacen. Eso es lo que querían ellos, y también querían acusar a Jesús, de cualquier manera querían acusar que Jesús era una persona que no era igual a ellos, que era más que ellos, y eso entonces a ellos no les gustaba que él viviera ahí ni hiciera las cosas, porque él hacía las cosas diferentes a ellos. Porque también a ellos les faltaba la gracia. No creían en, o sea, actuaban a su manera, no actuaban con un corazón contrito y humillado, sino como si nada, como si eso no existiera. No, nos puede pasar a nosotros también, que viene una persona y que dice, no podemos darle alimento a esa persona, y lo correcto es no darle, pero si uno actúa con el corazón, se lo da. Es lo mismo. Yo no lo veo lo mismo. Yo lo veo que en este caso que son unos hipócritas, que lo que están es cuidando su apariencia, su posición. Ellos tenían miedo de perder su posición. Llega una persona con tanta sabiduría y les enseña la misericordia, todas esas cosas que ellos no tenían. Entonces su corazón era malo, son personas malas. Porque Dios veía su corazón, Él ve su corazón. Él no ve las personas, nosotros no podemos ver la persona, pero Él sí la puede ver el corazón de esa persona. Creo que deberíamos verlo de dos puntos diferentes, ¿viste? Porque Jesús no era ninguna víctima. Nadie está hablando que Él es víctima. Como si lo vemos desde ese punto de vista, sentimos como que Él estaba siendo desechado todo el tiempo. Él era una persona que quería fundar un nuevo estilo de pensamiento. No, los otros querían capaz que hacer lo correcto también, si lo vemos a otro lado. Eran muy seguidores de la ley, pensaban que así agradaban a Dios. Claro, en el fondo, claro, cuando conocemos un poco más a los fariseos, ¿no? Por todos los encuentros que tienen con Jesús, vemos que claro, justo precisamente su mayor problema era la hipocresía, ¿no? Es que ellos en el fondo no era que estuviesen buscando sinceramente agradar a Dios. Hay algunos que sí que lo hacían, pero en el fondo ellos estaban más detrás de eso, ¿no? De conservar su posición, del poder, se amaban demasiado a sí mismos, ¿no? Pero claro, aquí de fondo
lo interesante que yo resaltaría es que, como decíamos antes, que no podemos interpretar bien la ley de Dios, su palabra, si no conocemos su carácter, el carácter de Dios. Dios es amor. Misericordia. Claro. Entonces, sin tener eso en cuenta, no podemos interpretar bien su palabra. No podemos seguirle bien. Entonces, Jesús, de alguna manera, quería enseñar a los fariseos que Dios estaba más interesado en el bienestar de esa persona, de sus discípulos en el primer pasaje, o de este hombre enfermo, que en el hecho de que no se les ayudase por ser día sábado. O sea, más que en la letra de la ley, Dios estaba interesado en el bienestar de ellos, en cubrir una necesidad básica. Y entonces ahí donde estaba el choque, ¿no? Los fariseos no podían ver eso y están buscando esa ocasión para acusar a Jesús. Es que yo veo, Cristian, que por lo menos tú por lo menos vas a ayudar a una persona, ¿no? Y tú le puedes dar de comer, ¿no? Pero, como te dijera, si no lo haces de la misericordia, lo que nos enseña Dios, o sea, tú puedes ayudar a una persona para decir, uy, no, yo soy muy bueno, qué bueno soy porque yo doy de comer o yo doy. Pero para que se salga tu ego, ¿no? Para que los otros vean, oh, qué buena persona eres. Entonces también esa es otra clase o sea, mala interpretación de lo que manda Dios, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así. Claro, hacerlo, también se puede dar ese caso, hacerlo ¿no? con esa motivación egoísta. Claro, en realidad es como hacerlo por uno mismo, ¿no? No por la otra persona. Bien, entonces, esta es la enseñanza de Jesús, ¿no? Dios es amor y es más importante para Él suplir la necesidad que, en este caso, cumplir a rajatabla, tal como los fariseos lo entendían, con el día de reposo. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo entiendo de que en la antigüedad, como en los días de hoy, hay leyes que cumplir, ¿cierto? Y cuando esa ley está impuesta por el gobierno, nosotros tenemos que cumplirla. Pasó en este año pasado que se puso una ley de poner vacunas, ¿no? A todos. Y era una ley, el que no se ponía la vacuna estaba mal visto. En aquella época Jesús, ¿qué vino a hacer? A romper con todas esas leyes que estaban impuestas, como trabajar el día sábado, como matar a una mujer que era adúltera. Entonces él iba demostrando que el amor de Dios estaba sobre las leyes que estaban impuestas desde hace un montón de tiempo. Entonces los fariseos también tenían que aprender de que el amor y el poder era Él, Jesucristo, que vino a romper con todo eso. Es interesante que esa ley Dios le había dado. Exacto. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Que los fariseos la interpretaban de una manera y Jesús de otra, ¿no? Y por eso decíamos que para interpretar bien la ley es necesario conocer el carácter de Dios. Y Jesús vino a enseñar eso, que Dios es amor. Es que Jesús le lee las escrituras, le dice lo que hizo el rey David, que les da a comprender todo eso, Sí. pero ellos no lo veían. no lo quieren comprender.
en realidad, o sea, estaban haciendo la ley, pero la estaban haciendo mal. La estaban interpretando mal, o no, yo qué sé, no tenían misericordia. Fijaos en la respuesta de Jesús en el versículo 4 del capítulo 3 y 5, como es su reacción. Dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Como diciéndoles, oye, en el día de reposo no se puede hacer el bien. Aquí hay un hombre enfermo. ¿No puedo atenderle por el hecho de que sea día de reposo? ¿Esto acaso no es un bien para este hombre? ¿No es como salvarle la vida? ¿No se la puedo salvar porque sea el día de reposo? Pero dice que ellos callaban. Entonces, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. O sea, fijaos cómo Jesús está viendo la actitud de los fariseos, ¿no? Jesús les mira con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, es decir, por su terquedad. Jesús está triste de que ellos, que supuestamente son los que siguen a Dios, no son capaces de ver que a Dios le interesa más cubrir esa necesidad y ayudar a ese pobre hombre, que no que imponerle ese mandamiento de esa manera, tal como ellos lo interpretaban. No eran capaces de ver la necesidad del ser humano. No estaban dispuestos a hacer lo que sea por ayudarles. Entonces Jesús les mira entristecido por su terquedad, por la dureza de sus corazones. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dice que dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Fijaos, Jesús ni siquiera le tocó. Ni siquiera le puedes decir, oye, casi que ni le puedes decir que le has sanado, ¿no? Solo le ha dicho, extiende la mano. Y él lo hizo y quedó sano. O sea, Jesús le sanó. Jesús sí que estaba interesado en el bienestar de ese hombre, ¿no? Y le va a sanar incluso aunque sea el día de reposo. Pero, salidos los fariseos, versículo 6, ¿qué es lo que van a hacer? Tomar consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Salen los fariseos y empiezan a maquinar la destrucción de Jesús. Empiezan a hablar entre ellos a ver qué pueden hacer para quitarse a Jesús del medio. Estaban contentos por la sanidad del hombre. No les importaba para nada. Les daba igual. Si ese hombre se volvía enfermo en su casa y seguía llevando el mismo tipo de vida y en pobreza y su familia sufriendo por él, y a ellos les daba igual completamente. No les importaba para nada. Eso lo veían por su bienestar de ellos. A Jesús sí le importaba. Bien, ¿de qué manera podemos aplicar todo esto a nosotros hoy? Primero de todo, podríamos afirmar que a Dios le importa nuestra necesidad. Sí. A Dios le importa cuando estamos mal, cuando sufrimos, cuando estamos enfermos, cuando parece que no nos llega para pagar nuestras cuentas, cuando no tenemos trabajo, si pasamos hambre. Todas esas cosas es algo que a Dios le importa. Dios las ve, Dios se fija en eso. Claro. Se fija en nosotros. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos, el corazón de nosotros. Claro. Ahora, otra forma de aplicarlo, si nosotros servimos a Dios, pero no nos importa la necesidad del prójimo, ¿le estamos sirviendo bien? No. Estamos como esos. No. Claro. Podemos incluso justificarnos en nuestro servicio
servicio a Dios. Por ejemplo, Jesús contó también la historia del buen samaritano, si os acordáis. Es un hombre al que le habían dado una paliza y lo habían dejado tirado en el camino. Y dice que pasó un sacerdote a su lado, ¿no? Y no le ayudó, ¿no? Quizá el sacerdote iba a ministrar a Dios en el templo, ¿no? Esa podía ser su excusa. Oye, llego tarde, ¿no? No puedo pararme aquí a ayudar a... Dice que luego pasó un levita, que también eran de los que trabajaban en el templo, y tampoco le ayudó. Y el único que le va a ayudar es el samaritano. A veces nosotros podemos estar también en una situación en la que estamos realizando algo importante, vamos a decirlo así, ya sea en nuestro servicio a Dios o no, simplemente algo importante, que consideramos importante, trabajando lo que sea. Y la necesidad llega a nuestro camino. Encontramos con alguien que está muy necesitado y que podemos ayudarle, ¿no? Quizá no podemos ayudarle, oye, si no podemos ayudarle, pero si podemos hacerlo, entonces la pregunta sería esa, oye, ¿cuánto me importa a mí este hombre, ¿no? La necesidad de esta persona? ¿Realmente sabiendo que puedo hacer algo estoy dispuesto a hacerlo o no porque no quiero, es algo muy incómodo o tengo mucha prisa y no quiero verme envuelto en esto, ¿no? Esta es otra forma de aplicar lo que estamos estudiando hoy, ¿no? ¿Cuánto nos importa a nosotros, como siervos de Dios, la necesidad de las personas? A mí me ocurrió hace una semana algo muy particular, o como se quiera llamar, ¿no? Yo estaba en la parada de autobuses. De pronto un señor desvanece y cae. Justo yo me venía para acá. Y él, bueno, desvanece, haciendo la percepción para que pudiera respirar. Y bueno, mientras que se estaban llamando a urgencias para que llegara la ambulancia y lo atendieran, ¿no? Justo el autobús que llegaba, y yo no me moví del lado de él, porque mi obligación era de quererme de él y atenderlo a él, porque era más importante en esos momentos que yo estuviese allí, cogiéndole la mano, cogiéndole el pulso, viendo su reacción, que el coger el autobús y venirme para acá. Sin embargo, hubo una señora que estaba al lado mío y se fue y cogió el autobús y me dejó allí solo. Claro. Justo ella se marchó y vino otra persona y se puso al lado. Entonces, eso quiere decir que no es que yo sea mejor o peor, sino es tu obligación de estar ahí. Claro, es un buen ejemplo de esto. Es tu obligación. Por donde se vaya. Sí, exactamente. Es que uno se pone a ver la humanidad, la gente está muy, inclusive a veces está pasando algo y sacan el móvil y se ponen a filmar la tragedia, en vez de ir a ayudar, a auxiliar a la persona o llamar a una ambulancia. Por lo menos en ese caso le puede haber salvado la vida a esa persona, porque puede tener un ataque al corazón y muchas cosas, tanto que puedes ayudar. Sí. Otra forma de aplicarlo en la ONG donde estamos, ¿no? Porque allí, claro, todos estamos involucrados en un tipo de labor voluntaria, ¿no? Que tiene que ver justo con esto, ¿no? Con ayudar a personas necesitadas, ¿no? Pero ¿cuánto nos importan a nosotros esas personas necesitadas que vienen? Esa es otra forma de aplicarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto lo hacemos simplemente, yo qué sé, porque ya nos hemos acostumbrado o incluso hasta por mostrar o por cualquier otro tipo de interés? ¿O es que realmente tenemos ese corazón de que, oye, queremos ayudar a los que lo están pasando mal? Dios les ama y nos está dando esta oportunidad y queremos hacer algo por ellos. Ya sea atenderles con un bocadillo, ya sea explicarles cómo solicitar la ayuda o cuando se hace el reparto y se la entregamos, o ya sea pues, darles clase de español, de inglés, según la función que
cada uno tiene, ¿no? Y la pregunta pues sería esa, ¿no? Es otra forma de aplicarlo, ¿no? ¿Cuánto nos importa a nosotros la necesidad de las personas a las que atendemos? Bien, otra forma de aplicarlo es cuando leemos la Biblia, cuando leemos los mandamientos de Dios, cómo lo interpretamos, ¿no? Porque si bien las palabras de Jesús y mucho de la palabra de Dios es muy claro, pero fijaos de qué manera tan distinta a cómo estaban los fariseos queriendo interpretar o aplicar lo que Dios había mandado, ¿no? Entonces es otra forma, ¿no? Cuando leemos la Biblia, si lo hacemos conociendo a Dios, entendiendo que Él es amor, que Él es justicia también, desde luego, ¿no? Y somos capaces de leerla entendiendo su carácter o no, ¿no? ¿Se os ocurre alguna otra manera de aplicar lo que hemos aprendido hoy? No, yo creo que es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos un corazón contrito y humillado para ayudar a estas personas que realmente necesitan. Ayudar al que necesita, ¿no? Digo que claro, o sea, lo que uno tratar de que esa persona conozca de Jesús, ¿no? Es uno de los pasos. Yo creo que es mucho más importante a veces. Así la persona no esté receptiva para escuchar, ¿no? Sí. De todas maneras, si lo puedo hacer es también desde la posición de Jesús, sé que le va a llegar algo a esa persona, no por nosotros, sino como te dijera, como que se lo está dando en mi Dios, que mi Dios está ahí, que Él es el que provee toda la fundación y claro. Que gracias a Él, por Él es que respiramos y nos paramos y tantas cosas. Yo también quiero compartir con vosotros. Yo anteayer fui a hacer la inyección de mi hijo y ya estaba casi a la entrada al hospital y veo que en el césped está tumbado un señor. Y claro que yo no podía pasar por eso y yo me acerqué y dije, ¿usted se siente mal? Y él abrió los ojos y me dice, vete a hacer puñetas. Pues sí, es el riesgo, ¿no? Era borracho, no sé. A veces hay personas que no quieren dejarse ayudar ni siquiera que uno les pregunte cómo están, ¿no? Yo también una vez a uno le di una chica que estaba pidiendo. Pienso que llevaba un bocata y una naranja y se lo di y le digo, mira, esta es mi cena, porque iba a ir a cuidar a una persona o tal. Y los tapó contra la pared. Tiró todo el bocata y sí, no, a mí dame dinero, me dijo. Me quedé, digo, bueno. Sí, a veces hay ese tipo de respuestas, es el riesgo, ¿no? De querer ayudar a... Bueno, tú has querido hacer bien y ya está. Claro. A pesar de esa experiencia mala, hay que repetir esto, claro. hay que ir. Sí. Puedes necesitar, claro. Por lo menos tú. Claro, fijaos que en el fondo Dios, más que darnos una lista de normas para que cumplamos, lo que yo veo es que lo que Él quiere hacer es poner en nosotros su corazón. O sea, Dios quiere cambiar nuestro corazón, poniendo el suyo. No es que una lista de normas que tenemos que cumplir a rajatabla y quizá nuestro corazón está en otro lado, ¿no? O lo que en realidad más nos importa es otra cosa, ¿no? Pero Dios lo que quiere es que poner en nosotros lo que Él es. Entonces que podamos ver a las personas como Él las ve y sentir por ellas lo que Él siente.
Y Dios es amor. Y eso es lo que vemos en Jesús. Jesús veía a los necesitados y Jesús se movía para ayudarles. Y eso es lo que Él quiere poner en nosotros. Él quiere enseñarnos a ser así. Por eso nos envió su Espíritu. Su Espíritu viene para hacer ese cambio dentro de nosotros. Y eso es lo que vemos aquí. Bien, lo último de estos dos pasajes es que de fondo tenemos también la pregunta, como decíamos antes, de quién es Jesús. Y en el versículo 28 del capítulo 2 nos dice, Jesús dice de sí mismo que Él es Señor del día de reposo. Es decir, que ya no es solamente de qué forma interpretamos la ley y cómo la aplicamos, entendiendo el carácter de Dios, sino que es también comprender que Jesús está por encima del día de reposo. Jesús está por encima de la ley. Él está por encima. ¿Por qué? Porque Él es, según las palabras de Mateo, el apóstol, Dios con nosotros. Es decir, Jesús es Dios mismo, el que dio la ley, el legislador y también el juez. Él es Dios viniendo y tomando un cuerpo humano. Entonces, si Él dice que en el día de reposo se puede hacer esto, se puede hacer porque Él es el que dio esa ley, ¿no? Entonces, también aquí vemos esa cuestión de quién es Jesús, ¿no? Jesús está queriendo enseñar a los fariseos que Él está por encima. Él está por encima. Si queremos interpretar bien la ley de Dios, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que acudir a Él. Si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús y ver cómo Jesús se relacionaba con las personas. ¿Qué es lo que Jesús mandaba? ¿Qué es lo que Él decía? ¿Qué es lo que enseñó a sus discípulos? Porque es en Jesús que conocemos a Dios. ¿Bien? ¿Se entiende? Paramos aquí.